tal? De regreso con todos ustedes. Vamos a seguir con el tema de Cambrai 2, el desastre que ocurrió el jueves pasado y del que se está hablando prácticamente desde entonces. Pero vamos a abordarlo de otra perspectiva. Vamos a llamar la recuperación material, es decir, qué se puede hacer allí en un espacio de terreno, como ustedes han visto antes, absolutamente repleto, hasta 8 metros, decían, no sé si el bombero o el policía de tierra, y qué se puede hacer sobre todo con la recuperación humana, es decir, todas las personas que han sufrido directa, indirecta y colateralmente estos desastres de la naturaleza que ha causado un montón de víctimas y muchos desaparecidos. ¿Qué se puede hacer? Dos expertos, uno en Conred, que es su vocero, don David de León. David, buenas noches. Buenas noches. Y otro es un psicólogo de la Oficina de Derechos Humanos de la Arzobispado, el señor Ronald Solís. Ronald, buenas noches. Buenas noches. Doña Carmen. Buenas noches. Y quisiera empezar yo por David. Y nos hemos centrado mucho en la atención de la emergencia. Quisiera que pasáramos ya a lo que es la fase de recuperación, las distintas etapas y los distintos temas que tenemos que plantearnos y empezar a trabajar de cara ya al futuro, a las próximas semanas, de hecho. Bueno, sí, en el caso de Conred, todo el sistema representa un marco nacional de recuperación que se ha establecido y que se ha trabajado a partir del terremoto del 2012 en el occidente del país. Este marco establece los lineamientos para poder regresar a la normalidad a las personas luego de un evento que ha ocurrido. En este caso, como hablaban en el segmento anterior, era un evento focalizado, centrado acá en el departamento de Guatemala, y ya se ha iniciado a partir luego de esta fase de respuesta que aún continúa todo este proceso de recuperación temprana. Conlleva, por ejemplo, verificar el lugar donde las personas podrían ser trasladadas, pero también conlleva la atención psicosocial que las personas tienen que recibir y que y por hecho ya han recibido también en albergues. En estos momentos también se está realizando este tipo de apoyo a las personas en la morgue que se ha previsto para poder brindar ese seguimiento con ellos y con los niños también, especialmente en los albergues. Roland, ¿qué cuadros, qué se hace ahí desde la perspectiva de la psicología? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o cómo se actúa? Bueno, lo que pasa es que producto de un trauma como estos, indudablemente hay un proceso de desorientación importante en cualquier ser humano, eso independientemente de quién estemos hablando. Entonces lo que se trata es de intentar reequilibrar algunos de los procesos afectivos y cognitivos para que las personas puedan ir tomando algunas decisiones, digamos, en la medida de lo posible, lo más sensatamente posible. Ahora, esto es un proceso que es quizás en lo inmediato, pero el tema es cómo ir reconstituyendo una serie de elementos que le den seguridad física, seguridad emocional a la gente. Porque al final de cuentas, la pérdida no es una pérdida de un vehículo, no es una pérdida inmediata, es una pérdida de un proyecto de vida como es una vivienda. Pero no es lo más importante. Familia. Justamente lo otro, un proyecto de vida que se da alrededor de un espacio geográfico, un espacio físico, pero de un espacio humano. Entonces hay pérdida de seres humanos, niños, adultos, personas mayores, y que entonces hay que, en esta amalgama de pérdidas, en esta amalgama de confusiones, en esta amalgama de inseguridades, lo que se trata de dar inicialmente es un proceso de estabilidad emocional y de restituir ciertas condiciones de seguridad para que la persona pueda empezar a tomar algunas decisiones, digamos, lo más autónomamente posible. ¿Quiénes asisten desde esa perspectiva en este momento? Porque entiendo que hay voluntarios, profesionales, psicólogos y psiquiatras que han llegado al área y que están atendiendo a familiares en la morgue, como están atendiendo a otras de las familias que todavía no han querido moverse del lugar. No sé si estarán trabajando también con la comunidad, porque imagino que ha sido muy doloroso esto también para los niños que han enterrado a sus compañeritos de escuela. Miramos escenas sumamente duras en estos días, los familiares, algunos de ellos en el extranjero, que no han podido comunicarse, no tienen ninguna razón, no tienen ninguna posibilidad de estar en el área y tratar de indagar qué es lo que está pasando. Es decir, este servicio psicológico pareciera ser que tendría que estar de lo más extendido, pero de momento está focalizado todavía en la emergencia. Claro, se centra en los albergues con los niños, por ejemplo. Se ha recurrido al tema del dibujo para poder analizar desde esa perspectiva también, en el caso de los niños, cuál es su sentir esa situación. Luego también reconocer que más de 10, en el caso de derechos humanos, se les violenta a ellos, también a todas las personas, desde el hecho de perder su casa, desde el hecho de permanecer en un albergue en estas condiciones.
y el apoyo en el caso de las personas que se encuentran también en la morgue para reconocimiento. Pero sí hay un proceso que se da centrado en el caso de los albergues, de esa atención, pero también el hecho de llegar a las comunidades como se realizaba este día, en este censo, para poder recomendarles que evacúen, porque hay personas aún viviendo en la condición de inestabilidad que existe de este deslizamiento. Entonces es un proceso que se da a nivel focalizado, pero también tiene que abarcar los otros sectores. Pero solamente voluntarios lo están haciendo, el apoyo psicológico, espiritual. Claro, hay personas que incluso a través de redes sociales se contactan de algunas iglesias, por ejemplo, que quieren brindar ese apoyo. Luego tenemos también Cruz Roja, por ejemplo, y diferentes personas voluntarias, de estudiantes de psicología también, que en ocasiones anteriores nos han apoyado y que ahora también pues están presentes apoyando. ¿Hay algún parámetro, Ronald, que identifique mayor riesgo en esto? Es decir, son los niños, son los ancianos. Hay gente que ha perdido toda la familia. Hay gente que a lo mejor no ha perdido a nadie, pero sí ha perdido la casa. Es decir, ¿hay algún parámetro, alguna manera de delinear una forma de actuar o cada caso es un mundo y Bueno, lo distinto? que pasa es que dependiendo de la edad se tienen mayores recursos para enfrentar estas adversidades. Quien menos recursos ha construido es un niño, pero también tiene la mayor posibilidad de esa variabilidad de su psiquis, de ir interpretando y procesando cosas de diferente manera. Entonces, yo no creo que exista un parámetro en términos generales cuál es el grupo etario más afectado, porque dependerá en buena medida de cómo se valore la pérdida, y eso es una condición subjetiva, es decir, cada quien valora las pérdidas de cómo le ha ido en la fiesta, ¿no? Pero yo quisiera poner un acento en la pregunta que tú hacías, Carmen. La dificultad que tiene este país es que en el tema, por ejemplo, del rescate y toda esa acción de movilización de infraestructura, hay una muy buena formación de recursos humanos en el país, pero en el tema psicológico hay un déficit realmente importante. Nosotros hemos participado por ejemplo, en el deslave de Panabaja alrededor del lago de Atitlán hace 10 años. Participamos en el Ágata, participamos en otras cosas, y lo que inicialmente se propuso como acción metodológica era lo que se había logrado construir a partir de equipos psicosociales que acompañaban, por ejemplo, los procesos de exhumaciones antropológico-forenses. Pero desde entonces para acá mucha agua ha corrido bajo ese río, muchos desastres han pasado, y las academias de psicología, por ejemplo, hay que reconocer que tienen un déficit importante en la formación de estos recursos humanos, porque no se trata de hacer un voluntariado, se trata de prestar una atención tan profesional y especializada y tan pertinente para no generar un daño mayor. ¿Cómo acompañas a una madre, a un padre o a un hijo que quiere ir a identificar a la morgue, a un familiar, si no sabe si va a encontrar finalmente a la persona que busca? Y si no la encuentra, ¿cómo la acompañas? Eso no es solamente buena voluntad, no solamente es sentido común, eso requiere de una formación a un nivel mucho más especializado, que en el país, hay que reconocer, no lo tenemos. Aún así, digamos que formar una cantidad de especialistas para unos eventos imprevisibles también cuesta, es decir, claro, es complejo. ¿Cómo se podría manejar eso? Pero si no empezamos ahora, ¿cuándo? Si no partimos, por ejemplo, es que lo que se hizo en aquel momento en lo de Panabaja fue una cuestión emergente para poder resolver, porque no había formación académica ni recurso humano. Pero de eso, de hace más de 10 años, ya las academias de psicología y ya la misma institucionalidad del Estado debió haber generado procesos de formación. Hoy salía de la información que ustedes planteaban en el correo, muchas de las personas, de los rescatistas que están ahí, han recibido 6 cursos, como mínimo. Es decir, tienen una formación buena, nacional e internacional. Yo no puedo mandar solamente estudiantes de psicología con muy buena voluntad, con mucho sentido común y con una solidaridad importante en el tema, a atender una cuestión tan compleja. Tan compleja. Y que más allá de lo que hablamos de los familiares y de los niños, por ejemplo, los fiscales. Hoy en la mañana teníamos un representante del Ministerio Público y hablaba de lo duro, porque son personas que no están preparados para eso. Para esa dimensión. De lo duro, de lo agotador espiritualmente y emocionalmente que eso había significado. Bueno, los mismos bomberos, la gente que participa en el rescate, la misma Conred. Decir que hay ahí toda una cadena de personas que necesitaría ese tipo de atención. Yo no sé cómo funcionará esto en otros países, David, si la Defensa Civil contempla tener este equipo de psicólogos, de personas que brinden este tipo de asistencia. Todo tiene que trabajarse desde un tema de gestión integral del riesgo, por eso hablamos
de que sea integral, que evoque y que integre a varias situaciones o varias condiciones que se puedan presentar. Por ello, trabajar en la prevención, preparando, por ejemplo, a estas personas que pues conozcan, sabiendo que puede ocurrir este tipo de escenarios, que el hecho de identificar a una persona en las condiciones como la que se identifica por la fuerza de la tierra, por ejemplo, y los daños que puede generar, tenemos que estar preparados. Y adicional a esto, tomar en cuenta que somos un país multirriesgos, multicondiciones que se puedan presentar, y eso conllevaría una preparación en diferentes temáticas. Pero en el caso de países como Chile, como Japón, ellos tienen una preparación mucho mayor ante este tipo de eventos. En el caso de la región, podríamos decir que Guatemala está mejor preparado con esa parte, y me voy a centrar en eso también. En el caso, tal vez, y lo reconocemos desde Conred, en el caso de la respuesta, es la forma o la preparación que más tenemos, porque ha sido lo que regularmente estamos preparados a responder a los eventos. Esto se ha venido cambiando desde hace aproximadamente 8 años, en donde lo que buscamos es prepararnos para los eventos que nos puedan presentar, y de ahí la preparación también de todas las personas dentro de la familia, en el lugar donde trabajamos, ante este tipo de eventos. Se ha criticado, bueno, más que criticar, se ha planteado, ¿verdad?, una cantidad ingente de ayuda que se amontona, y al final uno tiene 2 millones de botellas de agua y 3 toneladas de arroz, por simplificarlo. Pero eso es puntual. ¿Qué se puede hacer el mes que viene, la semana que viene? Porque esto no es de corto plazo. No. Ahora usted puede dar de comer, pero los problemas no son esos. ¿Qué consejos se podrían dar a la población para ayudar de una manera más sostenible, más sostenida, más de medio plazo, de largo plazo? Hay que entender bien el fenómeno ecológico que se da ahí. Es decir, ahora tenemos cualquier cantidad de gente voluntaria que quiere ir a servir, mover un quintal de arena, servir los desayunos a los rescatistas, etcétera, etcétera. Pero hay elementos que hay que ver perimetralmente. En 15 días las escuelas cierran. ¿Y qué hacen esos niños que están viviendo alrededor de la comunidad, que no fueron víctimas directas, pero que están viviendo de manera indirecta la crisis? Efectos. Y que ya no tienen el tiempo ocupado de las escuelas mediodía. Ahí hay un elemento importante, por ejemplo, que hay que valorar. Otro elemento que hay que valorar y que no hay que dejar de tener en cuenta es que, resuelta esta primera parte más compleja en lo psicológico, empiezan a emerger otras cuestiones que son más cognitivas, y va a emerger la indignación, por supuesto. ¿Por qué digo la indignación? ¿Qué tiene que ver con esto? Esta comunidad son reasentados. Y hay indignación frente a la propuesta de política pública del Estado en el tema de vivienda. Es decir, esto no es producto del cambio climático, esto es producto de la falta de desarrollo humano, de la falta de planificación municipal. Y al final de cuentas el ciudadano va a tomar conciencia de que lo que le ocurrió no fue fundamentalmente su propia decisión de estar ubicados ahí, porque muchos de ellos, insisto, fueron reasentados. Entonces, que se genera un proceso de indignación, de rabia frente a la imposibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y hay otro tema ahí, Ronald, también, y que aquí David nos ayudará también a despejar, y es ¿cuánto tiempo es el adecuado para que una persona o una familia viva en un albergue? Porque acá tenemos ese tipo de experiencias. Se le lleva a un albergue y el Estado tarda muchísimo tiempo en darles una respuesta en cuanto a un pequeño terreno, una casa, si es que llega. De lo contrario, tienen que pasar del albergue a buscar ellos mismos sus propias opciones. Y eso, entiendo, no es sano. 2 décadas casi. La tormenta Stan fue en el 90 y... Hay un grupo de gente que fue movido del Mezquital, en el anexo Mezquital, que fueron movidos a un albergue muy cercano de ahí. Pasaron más de 15 años en el albergue la gente después del proceso. Esto lo único que habla es una pérdida de interés de parte de los estados, de parte de los gobiernos, que no le han puesto atención. Es decir, yo creo que el tema es, un albergue es aquella posibilidad de estabilizar y dar seguridad a la gente. Pero una persona, una familia no puede vivir en el albergue. ¿Cuánto dirías tú que sería un tiempo prudencial? Es que eso es una cuestión emergente, eso deberían de ser días, semanas. Pero lo que pasa es que también la pregunta es, ¿a dónde van? ¿A dónde las familiares? ¿Hace cuánto no hay un proyecto habitacional de carácter social en el país que pueda pensar en enviar para allá a la gente? Y las respuestas que se permiten dar a algunos políticos me parece ser que son muy irrespetuosas. Es decir, llegar a decir al terreno, miren, es que le vamos a construir un proyecto habitacional, sabemos que eso no se hace de un día para otro. Y por el otro lado, una manifestación de que el Congreso va a dar dinero, pero tenemos que cumplir con una serie de requisitos, eso lo van a tener. Sí. Bueno, y luego que hay 3.000 puntos más, porque estamos hablando de uno, pero para terminar, David,
la evaluación, ¿qué lecciones ha aprendido? ¿Han aprendido algo o digamos que había un paquete de capacidades? Porque muchas personas, y le pregunto lo mismo que dijimos antes, ¿y por qué no recibieron ayuda? ¿Y por qué no la permitieron? Aunque ya lo han explicado antes, pero Claro. creo que es correcto que usted tome la palabra. ¿Qué han aprendido y cómo estamos desde la perspectiva de manejo de riesgos? Bueno, creo que cada uno de los eventos que se han presentado en el país ha servido para preparar mucho más, en el caso a nivel institucional, que la población debería también de asumir un papel principal en esto y prepararse también tomando en cuenta que puede ocurrir. Queda nuevamente comprendido que las personas, pues hay mucho deseo de colaborar y de apoyar, y se agradece todo ese apoyo que las personas pues también tienen a disponibilidad de llegar al sector, de llegar también a apoyar con palas, con cubetas para poder mover toda esta tierra, pero la condición que no se ha permitido ha sido por resguardo de las mismas personas. Y luego una serie de situaciones en algunos rescatistas voluntarios que querían ingresar al lugar pero que no conocen todo ese lineamiento que a nivel internacional pues también se maneja. Creo que esto sirve para poner en la mesa nuevamente de discusión, pero esperaríamos que sea un tema que no se olvide. Lastimosamente los guatemaltecos tenemos una memoria a muy corto plazo, diríamos nosotros, entonces olvidamos rápido este tema. Este tema debe analizarse y de este momento exigir todos nosotros como población a las autoridades a nivel municipal que cumplan con los planes de ordenamiento territorial. Evitaríamos una serie de situaciones como las que se han presentado. Y luego a las nuevas autoridades, a los dos partidos políticos, por ejemplo, que hagan sus propuestas directas y que indiquen en qué van a trabajar en tema de reducción de desastres. Guatemala es el cuarto país con mayor riesgo de desastres en el mundo, que está catalogado de esta manera. Los primeros 3 países son islas, estamos hablando que es el primer país continental, y la preparación es clave. Todos tenemos que participar, no se nos tiene que olvidar, y tiene que ser un tema que tiene que estar presente siempre. Bueno, yo antes de que doña Carmen cierre, solamente decir que creo que todos hemos perdido a alguien ahí. Si no ha sido directo, ha sido indirecto. Todos hemos perdido como ciudadanos y creo que es un buen momento. Estamos en un momento de cambio político, también se puede hacer un cambio en otras cuestiones. Y alabar a las personas que han estado ahí, insisto en ellos, son muchos y merecen nuestro respeto y consideración y reconocimiento. Y sobre todo, pues ya que estamos unidos por el cambio, pues que esto forme parte de ese cambio, tanto en lo social, como Ronald decía, como en lo material, si se permite, como David también apuntaba. Doña Carmen. Si ustedes tuvieran algún número de teléfono, algo donde las personas que quisieran apoyar profesionales en este campo de la psicología o de la psiquiatría, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, en el caso de Conred, a través del 1566 son bienvenidas todas las llamadas de las personas voluntarias. Hay un espacio de voluntarios que nosotros también manejamos con diferentes organizaciones también que se pueden unir ahí. Y luego también recordar de la disponibilidad a través de la página web de Conred para que las personas que conozcan de personas que habitaban en ese sector puedan reportarnos para tener una mejor base de datos. Muy bien, pues cerramos así. Muchísimas gracias a David de León por habernos acompañado esta noche, a Ronald Solís también por tan interesantes comentarios, a nuestro público televidente y nuevamente nuestra felicitación, reconocimiento y mayores de nuestros respetos para todas esas personas que de manera anónima muchos han estado colaborando en el área de desastre. Así y que se queden en deportes. Y que se queden ahora nos vamos a deportes con Rosario Orellana.